A ver, yo llevo con perros, ahora hará unos 10, 15 años, y el parque, ahora la evolución que tiene en cuanto a limpieza, en la actualidad cada vez va mejor. Cada vez hay más limpieza, cada vez hay más jardinería, y eso lo encuentro muy correcto. El parque está hecho un desastre, abandonado total, y los barreneros no limpian en condiciones, pasan olímpicamente casi de todo. Vienen más que a pasar el tiempo, luego cuando se ponen a podar, en vez de podar un árbol en condiciones, coge automáticamente lo cortan o lo medio cortan. Es un desastre, papeleras no hay y en general está sucio. Cada vez que ha habido un temporal, por ejemplo el año pasado que fue el temporal Gloria, cayeron aquí un montón de árboles. Todos esos árboles, bajo mi punto de vista, yo no soy jardinero, ¿no? Pero creo que esos árboles no estaban muertos, simplemente se habían caído de raíz y se podían haber vuelto a poner de pie y haberlos vuelto a plantar. Sin embargo, esos árboles se dejaron que se pudrieran y cuando han pasado los meses se han cortado. O sea, yo cuando hablo con la gente por aquí, le digo que este parque al final será el parque de los cagatíos, porque aquí solo hay árboles cortados. No se replanta, no se intenta reforestar otra vez el parque. Cada vez hay menos árboles. O sea, de los 10 años que te he explicado hacia aquí, el parque ha cambiado un montón, pero un montón en deforestación. Los árboles se caen y no los replantan ni nada. Hay árboles que están medio tumbados que ni los dejan de tumbarlo ni que pase alguien y lo pille. Lo que son los accesos, lo que es cuestión que pusieron maderas como escalones, eso no se ha vuelto a arreglar. O sea, lleva una pérdida de lo que es la mejora total, está dejado, muy dejado. Hay algunos espacios que están medio bien, pero tienen muchos escalones, sobre todo para la gente mayor, para separar. Luego las escaleras, ninguna tiene barandillas, le faltan perdaños, le faltan cachos, están podridos, un desastre. O sea, está abandonado, pero a base de bien. No me parece seguro porque, por lo que yo vengo viendo, hay gente que se dedica a cortar los cables de las farolas. Y entonces, entre que pasan poco de mantenimiento, pasa un poco olímpicamente, porque ahí en la parte de abajo hay un montón de farolas y todas tienen los cables cortados. Pero si no los arreglan o no ponen un tipo de vigilancia o algo, pues estaremos siempre igual. Depende de la zona que te metes, da miedo meterse hasta yo. Este año de pandemia, lo que yo me he dado cuenta, porque yo vengo por la mañana y por la noche, que por la noche han mantenido las luces apagadas, ¿sabes? No sé, yo creo que hay luces porque las luces están, y ahora por ejemplo están encendidas, pero las han mantenido apagadas, como para que aquí no viniese la gente. Sin embargo, lo que hacía eran venir grupos de jóvenes que venían a hacer botellón, o sea, como están los bares cerrados, estaban aquí y bueno, y mucha gente se queja, y a mí no me ha pasado nunca, pero se queja de que los han atacado, no ellos a lo mejor, pero gente que venía a robar también. ¿En qué lo invertiría? En acomodar asientos, poner más asientos, sitios para los mayores, entonces arreglar escaleras, poner barandillas. Hay sitios que si vas de noche es hasta peligroso porque no sabes lo que te encuentras. Igual te vas andando y como no hay barandilla ni nada te encuentras un precipicio o algo. La limpieza, que cuando vienen los fines de semana esto parece la selva. Las papeleras siempre están llenas y cuando se cae una no la reponen. Yo creo que sí, que le haría falta al parque ese 1,5 millones de euros, si eso va a ser así, y realmente yo lo invertiría en reforestar, poner árboles que no sean árboles que no sean de la zona, o sea, árboles de aquí, autóctonos, y también en el aspecto de la limpieza. Aquí faltan muchas papeleras, porque vas con el perro, se caga, recoges la caca y a veces hasta te cala la caca porque es que dices, ¿dónde la tiro? Es que no hay ninguna papelera.